Gracias a todos los que están conectados. Estamos hablando con Andrés David, actor de importantísima trayectoria. Me acompaña en esta charla como coanfitriona, cocharladora, Sandra Carvajal. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a todos ustedes que están conectados. Todos los que están, gracias. Gracias. Estamos Gracias, muchas arrancando gracias. esta charla con el contexto del actor frente al teatro, lo telemático y por supuesto la pandemia. Nos está charlando Andrés David, está abordando el tema de Los Delirantes, una serie que armó con Alan Uribe, que está aquí también conectado, que al final me gustaría que nos dijera unas palabras, basada, según nos cuentan, en la trilogía del Reino. ¿Cierto, Andrés David? Así es de un dramaturgo queretano que se llama Juan Carlos Franco, muy joven, y que tiene una letra bellísima. Es una gran trilogía, pues, son justamente tres obras, y nosotros retomamos escenas de justamente una de esas obras de la trilogía, que se llama justamente Los Delirantes. Son diferentes, en esa obra específicamente, son diferentes historias que suceden interconectadas en diferentes momentos históricos de México, que tienen una relación con la homosexualidad y cómo está vista a través de la historia en México. Entonces, la primera parte está en el baile de los 41, a principios del siglo XX. La segunda está a finales de los 60 o principios de los 70. Y la tercera parte está en los 90. Nosotros retomamos escenas justamente de esta última historia de los 90 y la adaptamos a un contexto contemporáneo. Lo que hicimos fue justamente, ahí entramos como en discusiones, Alan y yo, de cómo queríamos hacerlo, que es un poco de lo que hablaba antes. ¿Cómo hacer, qué tan teatral hacerlo o qué tanto del lenguaje cinematográfico o televisivo íbamos a utilizar? Y yo estaba como muy insistente en que no fuera algo que ha sucedido en muchos de los proyectos que se estaban haciendo en ese momento y que se siguen haciendo ahora, que son por supuesto muy respetables y muy interesantes, en donde la cámara se vuelve simplemente como un ojo visor hacia afuera de lo que es la obra de teatro. Es decir, es cámara fija y entonces nosotros vemos lo que está sucediendo ahí. Y la cámara graba una escena, ¿no? Exacto, y ya, está ¿no? puesta. Y a mí algo que me interesaba muchísimo, que eso es algo que a mí me interesó mucho como creador, justamente con mis proyectos, con los que he levantado, como Filoctetes, El Camino de los Pasos Peligrosos y Tristana y Isolda, es que a mí lo que me interesa bastante es cómo buscar que la experiencia del espectador no sea solamente estar sentado cómodamente como alguien más. Y entonces estar un poco lejano frente a lo que tienes frente a ti y entonces decir, es una historia y es algo que me puede mover, tocar, pero es algo que yo estoy fuera de eso. Y algo que hemos podido trabajar muy bien en todos estos años con el Mosco, que ha sido el director de estos tres montajes, es crear esta posibilidad de romper un poco esa cuarta pared, no para propiamente hacer un contacto directo con el espectador, pero sí que el espectador se pueda sentir voyeur de lo que está sucediendo en la escena. Sentir que es algo que no tendría que estar viendo en ese momento, sentir que es un intruso o una intrusa de lo que está sucediendo en la escena. Y es algo que en diferentes formas o de diferentes maneras lo hemos buscado con cada uno de los proyectos que he levantado junto con el Mosco, ¿no? Y entonces es algo que ya entrando en conjunto con Alan, yo también quería meter ahí mi cuchara, ¿no? Entonces a él en un principio le costó un poquito de trabajo porque él sí estaba como más de idea que fuera una cosa muy teatral y yo quería que fuera una cosa mucho más cinematográfica, pero de alguna manera en donde el celular o la computadora que vamos a utilizar para cada uno de los capítulos, que fueron 4, digo, porque es en realidad una miniserie muy cortita, porque la hicimos finalmente en Instagram,
pudiera ser que el espectador pudiera sentir que está viendo algo que no tendría que estar viendo, como si a alguien se le hubiera quedado prendida una computadora y estuviéramos escuchando la conversación de una pareja que no tendríamos que estar escuchando, o como si a alguien se le quedara encendido el live en el celular y entonces seguimos viendo algo que ya no tendríamos que estar viendo. Entonces, trabajamos para adaptar las escenas de esta obra, para trabajarlas en una cuestión mucho más realista, porque el tono de la obra está en un tono muy distinto, completamente teatral, es muy diferente a lo que hicimos finalmente en la miniserie. Y entonces terminó siendo una experimentación extremadamente enriquecedora para nosotros como creadores, y para quienes tuvieron la oportunidad de verlo, creo que también fue un ejercicio interesante. Sí. Específicamente en uno de los capítulos se integraba otro personaje que es el de la madre de uno de los chicos. Y entonces ahí fue donde eso nos hizo decidir que teníamos que hacerlo por Instagram y no por Facebook, porque justamente lo hicimos como si fuera una videollamada, como que se hace, y que el formato más parecido es el que permite el Instagram en los lives. Entonces, eso... Sí, de pues, hecho, solo acotando un poco, yo vi el proyecto y me pareció una manera muy orgánica dentro de este universo telemático de hacer incursionar a una actriz, ¿no? Es decir, y a mí como actriz también y como creadora me lleva a pensar, claro, es una traslación de lo que pudiese ser un lenguaje teatral, ¿no? E incluso cinematográfico a las redes. Es decir, si yo le pudiera hablar con el director, le diría, me pareció muy bien resuelto, ¿no? Es decir, se vio súper orgánico, nos trasladó a otro espacio. De hecho, quienes están aquí conectados, por favor, vayan al Instagram de Alan Uribe, que creo, no sé si está en algún lado, además, pero sé que está ahí, para que puedan tener acceso a esta serie, Los Delirantes, ¿no? Sí, es algo que lo hicimos a través de los lives de Instagram, entonces solo duraba 24 horas cada uno de los capítulos, y eso permitía recrear esta idea de que es algo efímero, como lo es el teatro. Finalmente decidimos sí grabar todos los capítulos, y actualmente están en YouTube, están ahí colgados para que los puedan seguir viendo justamente en la página de Alan Uribe Villarroel en YouTube. Ahí pueden ver cada uno de los capítulos, Los Delirantes. Igual pues podemos subir como los links para cada uno de los capítulos para que los puedan ver, sobre todo quienes no conocen de qué estamos hablando. Pero creo que sí fue un ejercicio sumamente interesante, porque entonces creo que logramos conjuntar estos dos lenguajes de una manera interesante, ¿no? Tanto la experiencia para el espectador como para nosotros como actores, porque nosotros como actores teníamos este nervio, igual que un actor antes de entrar a escena. El escenario. ¿No? Tenemos 5 minutos para que empiece el live, y además tener esta misma sensación que tiene el teatro de no saber qué va a pasar en la función. Claro. Si va a salir bien o si va a salir mal, y tener esta adrenalina que tiene cualquier actor o actriz en la escena, en el teatro, en donde tú tienes que resolver en ese momento las cosas que no suceden. Porque entonces aquí teníamos un tercer actor que es lo telemático, es decir, la red, que entonces ya por sí misma está actuando, porque entonces puedes decir, ahora me corto, ahora me voy. Exacto. ¿No? Y entonces tienes que saber entrar y resolver frente a eso, que eso es te mete en una dinámica muy fuerte. Además, lo que hacíamos justamente los lives, que se hacen, como lo sabemos, en cualquier plataforma, ¿no? En Facebook, en Instagram, pues tienes que esperar un tiempo para que la gente se conecte. Entonces, pensábamos, ¿cómo hacemos para que no salir dentro de lo que estamos haciendo? Entonces, creamos como en cada uno de los capítulos como un preludio. Qué bonito. Que pudiera estar a favor de lo que estaba sucediendo en la escena, para hacer un poco de tiempo y entonces luego ya entrar, ahora sí, cuando tuvieron más o menos un suficiente quórum, entrar ya a la escena en vivo. Y además, desde el público era muy interesante porque amigos y amigas entraron mucho en la dinámica de lo que es una obra de teatro, y entonces
utilizaban el chat para Estábamos comentar platicando. como si fuera un lobby virtual, ¿no? Sí, De sí, sí. teatro. Se empezaban a decir, ay, ya llegó tal, hola, ¿cómo están? ¿No? Saludando, sí. Exacto, entonces se empezó a hacer una dinámica sumamente divertida, sumamente interesante, que pues no lo hemos vuelto a hacer, pero creo que, creo que sí será interesante, porque creo que ya la mayoría de los proyectos se han ido como una sola manera de hacer el teatro a través de lo telemático, ¿no? Es decir, el Zoom, que es lo que más se está utilizando, que está muy bien, y está buscando diferentes maneras, pero esto de los lives, que obviamente pues es más difícil controlar, sobre todo por la cuestión de ganar, porque en ese momento lo hicimos solo por el gusto, pero fue muy interesante las reacciones frente a eso, ¿no? Y ya a nivel interno, pues buscamos que pareciera como que todo era justamente muy orgánico, muy natural, pero en realidad al interior, Alan y yo, todo era extremadamente una coreografía, ¿no? Todo estaba sumamente definido. Había marcajes en toda la casa de dónde se tenía que poner el celular, dónde teníamos que pararnos, porque finalmente buscamos de alguna manera que los cuadros pudieran componer Componer, tal cual. para que no fuera, que sí tuviera esta sensación de algo real, pero al mismo tiempo que también estéticamente fuera interesante, que es algo que también yo estaba muy interesado, ¿no? Para que Creo, pudiera verse bello estéticamente como producto, y entonces, aunados a lo potente del discurso de la obra de Juan Carlos, pudiera ser interesante en muchos aspectos, ¿no? creo Creo que en esa parte que me dio muchísimo gusto verlo, David, y que sé que tienes un gusto por la estética brutal, pensando en la experiencia existencial, brutal de Tristán, en esa intimidad que había la posibilidad de verlo por tantos ángulos. Y tener que entrar a estos formatos, digo, lo primero es que felicidades, porque creo que es de los pocos eh, proyectos que de alguna manera, ahorita sabiendo su naturaleza, que fue por gusto, porque fue más que el gusto, esta necesidad como artista de hacerlo, sabemos que el teatro seguirá siendo el teatro. Hay un espacio al cual tenemos que habitar y que esa magia nunca se va a romper. Pero creo que es el único proyecto que he visto, vamos, en tiempos de pandemia, donde esa curaduría que hicieron de los gestos, sí, claro que te lleva al teatro. ¿No? No es solamente este visor que te está copiando y entonces no termina en televisión. Hay una estética teatral, plástica, ¿no? Y fue bellísimo porque fue creciendo finalmente, ¿no? Ya quería que el que sigue, ¿no? Independientemente de ser groupie, por supuesto que había esta necesidad y muy tu estilo, o sea, sí, independientemente de una diferente dramaturgia de Tristán a esta trilogía, ese punto de la intimidad brillante, ¿no? Lograr eso y todos estábamos, yo obvio me estaba ahí cotorreando con amigos en común, pero sí esta sensación también un poco, claro, que estábamos esperando como público tu puesta en escena, ¿no? Entonces creo que fue sumamente bien logrado. Para todos los que no lo vieron, por favor, hay que volverlo a repetir. Pero sí ese cuidado de la estética en esa curaduría, creo que es muy tuya, David. Es muy, qué padre, ya conoceremos a Lan ahí para cotorrear, pero sí, maravilloso. Yo muy, muy contenta y no sentí tanta frialdad de que los estaba viendo por, quizá que a lo mejor en vez de verlo de una butaca, lo estaba viendo a través de una apertura de una herradura, ¿no? Vamos, de una puerta, ¿no? De un cerrojo por ahí. Sí, Exacto. felicidades, felicidades y adaptarnos a través de la necesidad y el gusto, claro, de seguir creando estas nuevas plataformas. Maravilloso, maravilloso, David. Muchas gracias. Le quiero comunicar al público que Alan Uribe está compartiéndonos el link para que puedan ver la serie. Ah, súper. Para todos los que están conectados puedan acceder. Y también, Alan, después compártemela a mí para yo pasar la liga a las plataformas que nos van a replicar y que sepan de lo que están hablando. Yo quisiera ahora volverte a agarrar desde el teatro puro, Andrés, y mencionar, voy a parafrasear a este filósofo surcoreano
que no lo sé pronunciar y que se llama Byung-Chul Han, que en su texto El Enjambre menciona una frase brutal, pero que es preciosa. Dice: la comunicación digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar, para ser ella misma, ¿no? Esto está en El Enjambre, que es un texto conocido que habla sobre la masa que se genera, ¿no?, en el universo digital. Menciono esta frase y después recupero una frase de Luis de Tavira, que dice: el teatro no es un lujo, lo necesita el espíritu. Entonces tengo una cosa por Claro. acá y tengo otra cosa por acá. Tú como actor, que puedo entender, que puedas sentir esta enorme empatía por lo que dice Tavira, ¿cómo te enfrentas a esto otro, ¿no?, que es el universo digital y este silencio que provoca en la masa? Y creo que ahora estamos metidos y ya ha habido muchos foros aquí en Jalisco, por supuesto, en todo el país y en todo el mundo, muchas charlas y discusiones acerca de si hacer teatro por plataformas es teatro, si está bien, si está mal, si es pertinente o no, si tenemos que abrir ya los teatros o no, todos este tipo de cuestiones en las que estamos metidos ahora. Y entonces, por supuesto, es verdad, la experiencia teatral no se va a no se va a sustituir con nada más que Claro, claro. justamente con la experiencia viva que es estar ahí en una butaca frente a un actor o una actriz que te va a contar una historia. Y el grado de comunicación que existe, energético, que existe entre estas dos partes. Pues claro que eso nunca va a ser insustituible, pero definitivamente yo soy de los creadores que considera que estas nuevas posibilidades son eso, posibilidades. No, Claro, podemos decir así que es. no es teatro, pero sí es esto otro que estamos haciendo y que no podemos todo el tiempo estar chocando contra pared y queriendo hacer las cosas como siempre las sabemos hacer y que es la única manera de hacerlas. Porque si entonces entramos en esa dinámica, nos vamos a quedar muy atrás. Claro. Claro, Porque finalmente alguien nos va a rebasar y alguien nos va a arrollar, ¿no? Y no quiere decir esto de entrar en una dinámica de la moda o entrar en una dinámica tampoco. de voy a estar en lo in. No se trata de eso. Es decir, la base, el fundamento, por lo menos para mí, de esto es mi necesidad de comunicar algo. Claro, claro. Cada uno de los artistas lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, Sandra lo hace a través de la pintura, de la plástica en general, ¿no? Entonces, así lo hace un literato, así lo va a hacer un músico, así. El medio con el que lo hagas para comunicar va a ser distinto, pero la Claro, necesidad de comunicar va a ser la misma. por Entonces, supuesto. la cuestión está en que si en este momento, porque estamos delimitados por una situación sanitaria, es algo que no podemos negar, pues entonces, ¿por qué nos vamos a negar la posibilidad de comunicar con las formas que sí tenemos a la mano? Herramientas, seguir trabajando. O Exactamente. sea, nadie nos puede detener y no es una imposición. Bien lo dices, es una necesidad. El formato cambia, la energía es la misma. Las ganas de construir y transmitir, porque esa es nuestra esencia. No podemos hacerlo, lo estamos haciendo de otra manera, pero lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y además se nos olvida la historia, ¿no? Es decir, Claro, el teatro, que era la mayor forma de entretenimiento, llega el cine en el siglo XX y claro, ¿qué sucede? Todo el mundo decía, va a desaparecer el teatro, porque entonces no va a caber frente a esta posibilidad de entretenimiento. No, ¿qué es lo que pasa? De hecho, el mismo cine nació privándose de las herramientas del teatro, ¿no? Con Méliès, con Guy, Alice Guy, para hacer. Luego encontró sus propias herramientas y entonces empezó a hacer.
Y entonces Claro. lo que dice el teatro es no morir, por supuesto, es decir, saber cuáles son sus fortalezas, e incluso ha tratado en muchas ocasiones de tomar desde sus posibilidades lenguaje del cinematográfico para plantearlo desde el teatro. Y Por luego viene la supuesto. televisión, y entonces, ¿qué pasó? Entonces va a desaparecer el cine, va a desaparecer el teatro, y no, es decir, la televisión también brevaba del cine, y entonces, y a su vez, los otros medios empezaron a brevar, y así sucesivamente cuando llegó el Internet, etcétera. Cada una de las formas de entretenimiento o las formas de comunicación se va brevando, encontrando sus propias herramientas y al mismo tiempo brevando de las anteriores. Y las anteriores van brevando de las nuevas para crear Claro, nuevas posibilidades frente al espectador. claro, Entonces, claro. De alguna manera nos saca de nuestra zona de confort, ¿cierto? exacto. También, Y es entendible, hay gente que le está costando más trabajo, pero hay unos que decimos, no, ¿por qué no? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos confluir? ¿Y por qué no podemos fluir con lo que está sucediendo? Es Digo, mucho de más. alguna manera, perdón, de alguna manera, por ejemplo, está sucediendo un poco eh, de forma, yo lo observo, es una perspectiva muy personal, de forma evolutiva. Por ejemplo, podemos ver los productos o los proyectos que está ofertando la sala digital, ¿no? Que de sí, alguna manera, platicando con Denise Flores de la universidad, me hablaba de que incluso estos medios están haciendo que otro tipo de público se acerque a ciertos claro, productos, ¿no? ¿Qué opinas tú de claro. esto, David? Absolutamente. Creo que aquí en Jalisco vamos muy lento, muy, muy lento con las posibilidades que tiene lo digital y lo telemático para entrar a una mayor cantidad de público, ¿no? Digo, podemos, por supuesto, dar estos grandes ejemplos de lo que está haciendo el conjunto Santander, que entonces eso está permitiendo dar una posibilidad muy grande que, bueno, hago de una vez anuncio que vamos a estar con 12 horas. Yo estoy con Los Cuervos No Se Peinan, que este viernes 24 ya entramos justamente en la sala digital del Conjunto Santander y posteriormente vamos a estar con El Precio de los Mil Demonios de Luna Morena. Entonces, hago paréntesis comercial. Pero y voy al teatro, ¿no? Voy al teatro también aquí en Jalisco, es quien está también Trabajando. haciendo un trabajo muy bueno desde la cuestión digital, en donde también tiene su sala digital, donde cada semana está haciendo obras distintas. Entonces creo que aquí estos dos instituciones o estas dos empresas, pues están haciendo algo a favor real de lo que necesitamos en este momento, ¿no? Sí, Y porque yo creo que es obligación de cualquier institución. Es decir, la obligación de la institución que tiene mostrar el teatro, la cultura en sí, tiene que hacerlo. Es su obligación. Es la plataforma y tiene que hacerlo. Y luego la gente que va por la libre, que es maravilloso, que están experimentando, que se la juegan de una manera mucho más complicada por los medios, y hablo de medios económicos, por supuesto, pero ese no es el debate. Aquí el asunto es sumar a difundir estas carteleras independientemente de qué empresa o a qué institución te encargues, ya tener un sitio donde podamos ver toda esta posibilidad de links, ¿no? Esta posibilidad de entrar a esta cartelera digital que tiene que seguir creando y haciendo y alimentando e invitando. Yo creo que las instituciones tendrían que estar ya invitando a grupos o en este sentido a dúos o en vamos, no importa, ¿no? Aquí lo que es utilizar estas herramientas, ¿sí? Nosotros lo estamos haciendo en la plástica con un montón de subastas en línea, sigue siendo un ancho por un ancho por un alto, es una sensación bidimensional y quizá en el teatro a lo mejor los lenguajes la tecnología vaya a esto, esta profundidad que no te da el hecho de estar en el escenario a tres planos, arriba y abajo,
a lo mejor eso ya cambiará con todas las posibilidades de los lenguajes de ingeniería, ¿no? Que pueda un actor decir de tal distancia a tal hay un objeto que se vuelve la escenografía o la iluminación y regresamos a meter, lo sé, no va a morir, el teatro no puede morir, como no va a morir la pintura, porque finalmente mientras el ser humano esté en este planeta, en este plano, va a existir, ¿no? Pero a lo mejor solamente cambiar algunos lenguajes, algunas aplicaciones, donde el actor pueda tener mayor posibilidad, ¿sí? Dadas las circunstancias, ¿no? Exactamente, absolutamente de acuerdo. Andrés, ahora estás en el proyecto de la sala digital y tu ser actor, por ejemplo, bueno, los actores se entregan, ¿no? A cada proyecto. De hecho, creo que en el engranaje teatral el trabajo actoral es no quiero ofender a nadie, el más noble, es el más noble, porque tiene que deshacerse del yo para darle paso a una historia, ¿no? Es una entrega total. Y ahorita estás en eso, yo te conozco, estás en eso con todo tu ser, pero al mismo tiempo está este Andrés consigo mismo que está viviendo este contexto de pandemia. ¿Cómo se ha trastocado tu vida con esto? Y si después de esto tú ves otro futuro o hay algún tipo de expectativa apocalíptica o no de esto. Fíjate que en mi caso muy personal, creo que este confinamiento para mí ha sido positivo en el mayor sentido de la palabra, ¿no? Creo que, bueno, y debo decirlo, pues es desde el privilegio, ¿no? Es decir, creo que hay gente que lo está viviendo desde una situación extremadamente difícil, ¿no? Justamente porque no hay trabajo, sostener una familia, entonces se vuelve una cuestión sumamente complicada para muchísima gente. Y entonces, pues tengo que decirlo que sí, soy una persona privilegiada en ese sentido y eso me ha permitido poderlo vivir desde un sentido muy positivo, ¿no? Entonces, claro, sí ha sido difícil por el hecho de que pues no podemos estar en el escenario en este momento. Yo tenía varias presentaciones, varias temporadas, algunas temporadas de varias obras que íbamos a hacer durante este tiempo y que todas están paradas y con esta situación de que tal vez volveríamos, se iban a reactivar algunas y entonces sigue todo eso ahí parado. Pero justamente esta visión que me he planteado en este momento de decir hay otras posibilidades y no es la única manera de hacerlo, es lo que me ha ayudado a que poder encontrar posibilidades para seguir comunicando y para seguir creando, ¿no? Pues claro, no vamos a tener la misma cantidad de dinero que teníamos antes, pero... Por ahora, porque tenemos que seguir explorando para encontrar la manera de poder hacerlo, pero estos regalos, estas posibilidades de permitirnos con los delirantes, de la gran iniciativa del conjunto de Santander, de Horacio, de María Luisa Menéndez, de Cultura VG, todas estas cosas, las cosas que están haciendo Voy al Teatro, etcétera, todas estas cosas son alicientes, son luces que nos dicen, podemos hacerlo, hay maneras de hacerlo, ¿no? Y entonces creo que eso me ha permitido verlos desde una cuestión muy positiva y además me ha dado la posibilidad de darme el tiempo para ver un montón de cosas, ¿no? Claro. Un montón, o sea, he descubierto, he visto muchísima danza en este confinamiento, mucho teatro, mucho cine, y entonces eso me ha permitido conocer un montón de compañías muy interesantes que no conocía, y eso gracias, y también artistas plásticos, ¿no? A través de este tiempo, que entonces tienes el tiempo para disfrutar, ¿no? Que entonces permitirte positivamente que esto pueda llenarte,
creo que eso es, Alimentar. al menos para mí, de las mejores maneras de sobrevivir a esta situación, ¿no? Claro. Creo que también, digo, por la charla que he tenido con varios creadores y también puedo hablar por mi caso. Creo que también en este contexto, por supuesto, subrayo lo que tú dices de privilegio, que no es una realidad. También los artistas somos A bien todos. lentes, ¿eh? O sea, también es como, ay, ¿no? Estamos Pero, Pero este, es una cuestión como muy clara que hay que mencionar, que decir, bueno, porque podemos decir, claro, pues es que hay que vivirlo positivamente, pero bueno, no ¿desde todo el dónde, mundo no? tiene esa Ujú. posibilidad porque tiene que conseguir el pan para su familia. Todos Entonces, los días. es una situación extremadamente difícil la que estamos viviendo. Entonces, nosotros podemos decir, somos muy afortunados y Muy podemos afortunados. tener esta posibilidad de decir, bueno, no puedo ganar mucho dinero, tengo que estar como muy reducido, pero puedo encontrar otras posibilidades de sobrellevar esta situación, ¿no? Claro. Pero sí es una situación difícil para la mayoría. Sí, Desde tener esta plataforma, desde tener estos juguetitos, Claro, ¿no? Para claro. seguir. Pero sí, qué padre tener esta pequeña pausa o esta larga pausa para alimentarnos de otros lenguajes. Es sí, el, y el, el también, arte, yo lo observo como un territorio de conocimiento, lo he estado afirmando desde el inicio de esta serie. Así Por es. eso estas reflexiones. Yo sí encuentro en los creadores, de hecho en algunos productores, Lola Bianchín, que está aquí conectada, platicando un poco, ya yo balconeando gente ahí, disculpen, platicando No, un besos poco a la... con ellos, me doy cuenta que esta capacidad de reflexiva y de autoobservación que de pronto los artistas podemos compartirnos y tener, nos ha llevado a descubrir otras cosas y nos obliga a indagar. Creo que a lo mejor nuestra dinámica es en este y nuestro papel en esta pandemia es eso. Recordemos, Andrés, que la evolución del teatro, la historia del teatro está marcada por lo que ocurre en el mundo, ¿no? El realismo nace en un contexto histórico específico, le reacciona al simbolismo, ¿no? Es Automatismo. decir, no es, y un poco lo que hablábamos, Sandra, sobre la identidad, es decir, la identidad se construye todos los días, no es algo con lo que naces y ya está, ¿no? En tus decisiones, Claro. en la forma que construyes, que haces, que decides. Y creo que el teatro también, es decir, esta visión pasiva de estudiamos los géneros teatrales en un momento histórico, ¿no? Vamos a pasar a la historia. Esto que estamos viviendo va a estar en los libros de historia de mis hijos. O Por sea, en supuesto. el año 2020 sucedió una pandemia mundial y nació Teatro Zoom. O no sabemos, sí me explico decir, pero el arte va de una manera Claro. paralela, pero al mismo tiempo ir vanándose. Creo que como creadores nos toca reflexionar sobre eso. Los contadores tienen otra chamba en esta pandemia, pero yo sí creo que a los creadores nos toca hacer esto, ¿no crees? sí, y otra cosa muy bonita que me ha tocado con esta situación es estos encuentros, ¿no? De repente encontrarnos y No empezar a nos vemos. conversar y reencontrarnos también con mucha gente, eso ha sido muy lindo, ¿no? Me ha tocado estar en varias charlas, ya sea de vestuario o Amigos, claro. de actuación, que entonces es muy interesante encontrarte con otros creadores y conversar sobre lo que hacemos y reencontrarnos también en nuestras necesidades, en nuestros gustos, que eso también es muy bonito porque luego, curiosamente, esta cosa tan fría nos está en cierta manera acercando, ¿no? Porque cuando nos podíamos acercar, a veces por el trabajo, por la cantidad de trabajo que teníamos todos, Tiempo. no teníamos la posibilidad de sentarnos a platicar y ahora que estamos aquí sentados, Míranos. exactamente, la frialdad de esto nos está tratando de reencontrarnos otra vez con la esencia de quienes somos, ¿no? Increíblemente. Sí, Y es esta que cosa que se habla de lo frío que es esto, de que no se puede hacer teatro a través de esto, porque no puedes traspasar lo bidimensional de una pantalla, en realidad nos damos cuenta que sí podemos, sí, se pueden traspasar cosas, ¿no? La claro. cuestión, la potencia de lo que estamos haciendo para que eso Ahí suceda. está. Yo, También, claro. perdón, Sandra, te interrumpí. Lo que yo No, no te quisiera a través preocupes. del chat, digo, ahorita seguimos charlando nada más por el tiempo, que no hay problema con el tiempo. La gente que está conectada, por favor,
si quiere hacer alguna pregunta. Ahora sí se abre el servicio de preguntas y respuestas rápidas del Landes. Ahora la partita, muy bien. Ajá, quien quiera prender su camarita adelante, quien quiera pasarlo a través del chat adelante, pues para que valga la pena la conectada, ¿no? Sí, gracias por estar acá. Yo sí, perdón, te interrumpí, perdón. Sandra, ¿qué ibas a decir? No, finalmente yo también estoy de acuerdo que nos vamos a salir con la nuestra, porque nosotros tenemos, esa es nuestra vida. Todo el tiempo estamos produciendo, todo el tiempo estamos creando. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Como me he reencontrado con mucha gente que por la prisa o la chamba o haciendo esto o lo otro. Y también esta pandemia dice con quién te quedas, ¿sabes? Es bien bonito, bien bonito. Sí. Lola Bianchini pregunta. Aquí anda. ¿A qué retos de producción se enfrentaron con el proyecto Los Delirantes? Perdón, es para Andrés, pero está conectado a Alan Uribe también. Si en algún momento también quiere ahí opinar, adelante. Pues bueno, creo que los retos teníamos que buscar poder resolverlo con lo que tenemos y que es en realidad no solo esto. La mayoría de los proyectos que se están haciendo actualmente a través de las redes, de lo telemático, etcétera, la mayoría tienen que resolver con lo que ya tienen. Es decir, poco se está produciendo, que eso es una cuestión muy difícil para los creadores como iluminadores, vestuaristas, escenógrafos. No se está produciendo, ¿no? Que por eso la estamos pasando muy mal en ese sentido, quienes trabajamos en eso, porque entonces tienes que resolver todos los elementos de producción única y exclusivamente con lo que ya tienes o mayoritariamente con lo que ya tienes a la mano, ¿no? Por otro lado, pues creo que los retos más grandes pues fue justamente en cómo adaptar, cómo hacer esta media entre lo teatral y cinematográfico, ¿no? Porque entonces que eso finalmente creo que lo resolvimos de una manera que funcionó, porque sobre todo la cuestión con el capítulo 4, con el último capítulo, es que yo ya tenía que viajar, viajamos Alan y yo acá a Guadalajara, y entonces teníamos que cambiar de set. Y entonces, además, el cuarto capítulo ya era muy, muy difícil cambiar, adaptarlo a una cuestión realista, como lo hicimos los otros 3 capítulos. Entonces, ahí fue toda una cuestión de cómo hacemos que este cuarto capítulo no se sienta que está completamente fuera, pero que al mismo tiempo sea como una sorpresa, ¿no? Entonces, pues más allá de si la red se nos iba a salir, porque además aquí en mi casa tenemos que viajar por toda la casa en el cuarto. Es que sí dependemos de la red, está muy fuerte, pues. Persiguiendo el módem. Exacto, es que ese es un reto de producción, ¿no? La cuestión del módem, de la señal, fue toda una cuestión, porque de hecho sí, el cuarto capítulo sí se nos cortó fuerte en 2 ocasiones, porque estábamos viajando por toda mi casa y eso sí fue todo un reto, ¿no? Y pues los retos de producción que siempre tiene que haber, es decir, la publicidad, porque es algo que también teníamos que hacer nosotros. Y creo que platicamos la difusión, claro, ¿no? Dolores, esta cuestión de que ahora toda esta cuestión de las redes, del internet, etcétera, nos está volviendo autogestivos. Tenemos que ser todólogos porque tenemos que producir, claro, tenemos que publicitar, tenemos que todo absolutamente. Poner la flor. Claro, entonces aquí la ventaja es que ahí pues nos complementábamos muy bien Alan y yo, porque entonces él se encargaba como de hacer la publicidad, ¿no? De hacer los videitos, de hacer como los gráficos, muy sencillos, muy simples, porque pues, no somos diseñadores gráficos, no somos cineastas, no somos todas estas cosas, pero entonces desde lo que sabemos y nos interesa, pues ya nos íbamos complementando para eso.
Claro, es decir, podría ser mejor, ¿no? Podría eh, estar a mejorar y entonces eso es lo que tenemos que encontrar ahora, es decir, cómo podemos integrar Claro. estos otros elementos que nos faltan para que ya ahora los proyectos que tengan que hacer desde esta vía, pues tengan la calidad, porque creo que ahora todavía hay varios proyectos que se están quedando en un nivel muy cortito, muy básico, y que, bueno, es que apenas le estamos entendiendo estas cosas. Claro. Llegar Entendiendo, claro. a una calidad de gráficos, a una calidad de la fotografía de la cámara y una calidad de composición plástica para que no solamente sea esto que ya sabemos hacer, actuar y contar historias potentes, sino que además sea potente desde cómo emplazar la cámara, con qué cámara vamos la iluminación y cómo vamos a publicitar Claro. esto, ¿no? Claro. Esos son los retos, en realidad los retos son los que vienen ahora con lo Claro. que tenemos que hacer. Claro. Claro. Y hay gente ya que le está haciendo Mejorarlo. bien, por supuesto. Tengo entendido por ahí que Humberto Busto tiene también, el actor Humberto Busto subió también a plataformas, estoy buscando acá el nombre, un proyecto, lo pongo como referencia para, como tú dices, ¿no? Estamos buscando, ¿no? Estamos todavía en medio de la ola, ¿no? Es decir, todavía no hay un Claro. nivel de producción, sin embargo, hay atisbos, ¿no? Hay atisbos como Los Delirantes. Creo que por ahí pueden revisar las redes sociales de Humberto Busto que habla sobre el dolor, ¿no? También de este momento, pero creo que está muy bien construido. Sí, hay cosas que están haciendo muy interesantes. La Fura, lo que hizo con Shakespeare, creo que fue muy Shakespeare. interesante lo que hizo con Macbeth, ¿no? Desde este tipo de plataformas más hasta el Zoom. Odiseo Bichette también hizo una cosa interesante, cosas que están haciendo en tercera llamada. Hay gente que ya está haciendo cosas muy interesantes. Y también la importancia, yo sí quiero destacar la importancia de lo formativo, ¿no? ¿Alguien está opinando por ahí? ¿Alguien estaba opinando por ahí? Sí, con gusto, nomás saber quién que levante la manita en participar Yo. en opción adelante. Es Alan. Alan, muy bien, adelante. Hola. ¿Quieres Oigan, perdón camarita o así? que no encienda la cámara. Es que acabo de terminar una Ah, clase. no te preocupes. Nada más me gustaría sumar un poco a lo que pregunta Lola y abrir tema al respecto, que viendo un poco el otro lado de la moneda en tanto a los retos de producción, encontramos también, y ahorita es en lo que pues muchos estamos explorando, una posibilidad de creación que no depende del espacio teatral. Claro. Entonces, si bien tuvimos que resolver un chorro de cosas de difusión, de publicidad, de plástica, de vestuario, o sea, de todas las cosas a las que se tiene que echar mano a lo que hay en la casa y resignificarlo, que no es poca cosa, o sea, como que al actor le tocaría ahora resolver un chorro de cosas más. Sí. Nosotros lo hicimos, pues, solo, digo, gracias a Dios, Andrés es productor y es vestuarista y entonces él tiene como muchas cosas muy claras, ¿no? Claro. Es director y tú eres director, que eso es lo que ayuda. Exacto. Y entonces ahí, pues, éramos todólogos. Pero ahora Padrísimo. que estoy como estudiando un poco sobre el formato y trabajando otro montaje y viendo a otros compañeros que están resolviendo sobre lo mismo, veo que hay una gran posibilidad de reactivar el circuito de teatro independiente, dado que no necesitan ahora como pertenecer a ninguna convocatoria para abrir sus propios espacios de expresión dentro de las redes sociales y empezar a activar el flujo, digamos, de recursos económicos, en tanto que pueden pasar el sombrero de una manera como Claro. muy sencilla. Y eso le está dando como una vivacidad interesante al circuito independiente, que siempre ha sido el que mantiene un poco como esta gran identidad teatral que tiene el país. Entonces, pues nada, pienso eso también como un reto, cómo empezar a aprovechar esta posibilidad sin renunciar a la calidad, ¿no? Porque entonces tenemos una oferta teatral ahora que puede ser muy vasta, sí, y si tenemos además la asesoría de todos
grandes productores y productoras que siempre nos han estado cobijando, pues yo creo que se pueden lograr trascender el experimento. Porque nosotros, sin duda, no teníamos tanta presión en ese sentido porque estábamos experimentando. Porque era una primera vez. Y ahora hay foros, el Foro Shakespeare, bueno, espacios aquí en la Ciudad de México que están empezando a aquilatar esos esfuerzos y que están teniendo un exitazo en taquilla de dinero que entra pues, al equipo creativo, porque no hay que pagar renta, no hay que pagar luz, no hay que pagar, ¿no? Entonces, digo, pues unas por otras. Y creo que esto le puede venir bien a los artistas independientes si sabemos verlo con inteligencia y renunciamos un poco al purismo. Maravilloso. 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 Yo creo que ya abordaste un tema importantísimo que es el abrir nuevas economías, ¿no?